Se aportan las proyecciones de una esfera de cierto radio y de centro O'O. Igualmente se aportan las trazas de un plano de trazas P y P'. Se trata de obtener las proyecciones de la sección que ese plano produce en la esfera. Como se puede ver, el plano es paralelo a la línea de tierra, lo cual significa que esos planos son perpendiculares a un plano de perfil, a los planos de perfil. Por eso es por lo que vamos a aplicar la teoría de intersección de plano y esfera cuando el plano sección es perpendicular a un plano de proyección. Por eso vamos a trabajar con la tercera proyección. Por tanto, vamos a tomar un plano de perfil, haciendo una perpendicular cualquiera a la línea de tierra, y vamos a proyectar tanto la esfera como el plano sobre dicho plano de perfil. Y pasaremos a tercera proyección. Para lo cual haremos un arco de centro en este punto y esta abertura de compás y lo traeremos aquí hasta la línea de tierra. Entonces, una vez que tenemos ese punto, lo uniremos con este y ahí tenemos la traza del plano con el plano de perfil. Bien, una vez hecho eso, vamos a proyectar el punto O sobre dicho plano y igualmente vamos a pasarlo a tercera proyección. De modo que sacaremos aquí una proyección que va a ser la que vamos a llamar O segunda. Una vez que tenemos esa O segunda, la tercera proyección de la esfera va a estar constituida por una circunferencia de igual radio que la de los datos de partida. Ahora ya tenemos respecto a este plano de perfil un plano que resulta perpendicular y esta es su traza. El centro de la circunferencia sección va a estar en el pie de la perpendicular trazada desde el centro de la esfera al plano. Por eso haremos esta perpendicular y tendremos aquí que en esta proyección de perfil este sería el diámetro de la circunferencia sección que ese plano produce en la esfera. El centro de dicha circunferencia lo tenemos aquí. Una vez que hemos hecho eso, desproyectaremos sobre los planos de proyección este punto, que es el extremo de un eje de la elipse representativa de la circunferencia sección, el centro y este otro. Y lo haremos tanto sobre la proyección vertical como sobre la proyección horizontal. Haremos perpendiculares, como se ve, desde estos puntos. Esta perpendicular nos determina este extremo y esta otra nos determina este extremo. Y a continuación haremos lo mismo por el punto C segunda, que era el pie de la perpendicular, para tener aquí este punto, que es el centro C' de la proyección vertical de la sección. A continuación, desde este punto desharemos la operación de desabatimiento. Bajaremos perpendicularmente desde C segunda y haremos un arco en sentido contrario para venir a la posición C de la proyección horizontal. Haremos lo mismo con estos dos extremos y tendremos aquí este extremo de un eje de la elipse representativa y por simetría de este punto respecto a C tendremos aquí el otro. De modo que ahí tenemos ya esos dos puntos que definen, ya digo, los ejes de la proyección horizontal y a continuación vamos a ver que en una paralela por C' llevaremos la medida esta del radio, que en este caso es 22,5. Llevaremos esa medida y haremos el simétrico. De esta manera tendremos aquí este punto y este otro, que son los extremos del eje mayor de la elipse representativa. Esa misma medida que hemos obtenido aquí la trasladaremos a la proyección horizontal, puesto que es una paralela a la línea de tierra y se conserva en verdadera magnitud. La hemos bajado aquí, hecho la paralela, y tenemos ya los ejes en proyección horizontal de la elipse representativa de la circunferencia y los de la proyección vertical, que serían estos. Y una vez que tenemos eso, ya no nos queda más que dibujar las proyecciones de esa circunferencia, que son dos elipses. Esas elipses en general no van a ser iguales, lo serán si este ángulo es 45 grados, pero en general este ángulo tendrá el valor que tenga y, en fin, el único eje que va a ser común en una proyección y otra es este, porque se encuentra en verdadera magnitud y su medida coincide con el diámetro de la circunferencia, que sería esta medida total. A continuación vamos a ver lo que sería la tangencia con el contorno aparente de la esfera. Para ello, si lo hacemos en proyección vertical, vamos a tomar una línea horizontal y la vamos a dibujar por el centro de la esfera. Ese plano secciona a la esfera según un círculo máximo que en proyección vertical se proyecta en verdadera magnitud. Y la intersección de ese plano con el plano sección va a ser una línea que vamos a tener simplemente desde el punto de corte vamos a subir hasta el plano correspondiente, hasta aquí en la tercera proyección, y haremos una horizontal, que será la
intersección. Y esa línea me corta a la circunferencia en estos dos puntos, que son, corta también a la elipse, evidentemente, corta a la circunferencia del contorno aparente y a la elipse, en esos dos puntos, que son los de contacto de la sección con el contorno aparente. A continuación haremos lo mismo tomando un plano horizontal por el centro de la esfera, que sería este que tenemos aquí. Ese plano nos corta aquí en tercera proyección en este punto, y ese punto desde él bajaremos perpendicularmente a la línea de tierra y desharemos y tendremos aquí el corte con también el contorno aparente en proyección horizontal, dado que ese plano secciona la esfera según un círculo máximo. Esos puntos son aquellos a partir de los cuales se produce la transición de parte vista a oculta. En proyección horizontal vemos que este punto, que tiene aquí esta tercera proyección, es de los de mascota, y este punto en la proyección sería este. Con lo cual, en la proyección horizontal, la parte vista va a ser esta de la curva. Y desde estos dos puntos hacia acá va a ser la parte oculta. Obsérvese que este punto corresponde a este que es de los de menos cota, que está en el hemisferio inferior. Por tanto, vamos a representar la parte discontinua, que sería esta, en proyección horizontal. Aquí tenemos la parte de la curva oculta, que va desde este punto hasta este, por la parte inferior. Insisto, porque está en el hemisferio inferior. En la parte superior vamos a ver los puntos que tienen más alejamiento. Vemos que estos dos puntos son los que separan las partes vistas y ocultas de la sección, y entonces vemos que este punto de la parte baja es el de más alejamiento, que corresponde a este. Luego esta parte es la que en proyección horizontal va a ser vista, y desde estos dos puntos hacia arriba será discontinua. En la parte derecha de la figura tenemos las proyecciones de un cono recto de revolución y las trazas P y P' de un plano paralelo a la línea de tierra. Queremos hallar la sección que ese plano produce en el cono. Vamos a recordar una figura que hicimos hace unos vídeos anteriores, en el cual teníamos un plano proyectante PP' y seccionábamos el cono por ese proyectante. Es decir, vamos a aplicar el caso de sección plana de cono para el caso en que el plano, sección, es perpendicular a uno de los de proyección. Se recordará que el segmento definido por estos dos puntos era la proyección vertical de la elipse proyección, y que esos dos puntos de corte con el contorno aparente del cono lo referíamos perpendicularmente aquí sobre este plano de simetría, y teníamos este punto y este que eran los extremos del eje mayor de la elipse. A continuación cogíamos este punto, que era el punto medio de este segmento, hacíamos una perpendicular al eje y hacíamos esta semicircunferencia. Por este punto hacíamos esta paralela, y esta medida representa el semieje menor de la elipse. Entonces, esa medida la llevábamos aquí y aquí en este sentido, y teníamos ya los ejes de la elipse. Se recomienda ver el vídeo correspondiente de secciones planas de conos, cuando el plano sección era perpendicular a uno de los de proyección. En el caso de la figura no ocurre esta circunstancia, pero sabemos que los planos paralelos a la línea de tierra son perpendiculares al plano de perfil. Por tanto, podemos considerar la proyección de perfil del conjunto y aplicar esto mismo en esa proyección de perfil. Y eso es lo que vamos a hacer en este caso, aplicar esta propiedad. Se recordará que esta propiedad este procedimiento salía de la teoría general de intersección de superficies, pues ahí vimos una serie de pasos para llegar a esta conclusión. Dicho eso, vamos a tomar un plano de perfil, aquí cualquiera, y vamos a proyectar el conjunto sobre ese plano de perfil. Pasamos el plano a tercera proyección, aquí lo tenemos, sería este, y pasamos el cono también a tercera proyección. Proyectamos el vértice, y ahí tendríamos el vértice del cono, y una vez que lo tenemos, dibujamos aquí con centro en este punto una circunferencia de igual radio, para tener ahí dos puntos que, unidos con el vértice del cono en tercera proyección, determinan la tercera proyección del cono. Este plano corta aquí según una elipse cuya tercera proyección va a ser este segmento, y entonces vamos a aprovechar esto y aplicar en esta vista de perfil esta construcción. Para ello tomaremos ese segmento y buscaremos su punto medio, y por él haremos una perpendicular al eje y dibujaremos la semicircunferencia. Por este punto, que era el punto medio, haremos una paralela al eje y tendremos ahí ese semieje menor de la elipse que correspondía aquí a este en esta figura. Una vez que tenemos eso, por este punto y por este, vamos a llevarlos a la proyección vertical y horizontal, llevando perpendiculares a dicha línea vertical, y tendremos ahí los extremos del eje, de un eje de la elipse de la proyección vertical. Bajaríamos ahora perpendicularmente a la línea de tierra,
y desharíamos el giro. Y tendríamos aquí en la proyección horizontal también el otro eje de la elipse. A continuación veremos esta medida, que son 15,6 en este caso, este es semieje, y desde el centro llevaremos 15,6 para acá y 15,6 para acá. Los llevamos directamente porque están en verdadera magnitud, al ser una línea paralela a la línea de tierra, igual que en proyección horizontal. Aquí se llevaba en verdadera magnitud porque esto era una recta de punta. Llevaríamos esos 15,6 y tendríamos ahí los extremos del otro eje de cada elipse. Y ahora simplemente el problema va a ser dibujar las elipses. Y esas serían las proyecciones horizontal y vertical de la sección que este plano produce en un plano proyectante respecto al del perfil, es decir, en un plano paralelo a la línea de tierra. Nos hemos basado en esta construcción y traducida a esta proyección respecto al cual el plano P' sección es perpendicular, hemos obtenido aquí de una manera sencilla este proceso de sección plana de cono. Analizando la figura vemos que la proyección horizontal de la elipse queda en el interior del contorno aparente del cono en proyección horizontal, pero la proyección vertical vemos que aquí esa elipse es tangente en un punto y en otro a las dos generatrices de contorno aparente. Para sacar esos puntos exactos vamos a tomar un plano frontal que contiene al eje del cono, que es el plano que produce estas dos generatrices como secciones. Sería un plano vertical que trazáramos por aquí. Ese plano va a tener como intersección con el plano sección una línea que va a ser simplemente donde esto venga aquí y corte aquí. Por este punto vamos a trazar una horizontal que va a ser esa paralela a la línea de tierra, que es la intersección del plano PP' con ese plano vertical. De modo que vamos a hacer esa operación y ahora llevamos esta línea horizontal por ese punto que hemos dicho y esa línea nos corta aquí, precisamente en este punto y en este, a las dos generatrices de contorno aparente del cono. Esto nos sirve para saber que la tangencia se produce en ellos dos, son puntos exactos de esa curva y habrá una parte de la curva de sección que será vista y la otra oculta. Observamos que este punto es el de más alejamiento, que corresponde a este, que es este, en proyección vertical, con lo cual esta es la parte de curva que va a ser vista en proyección vertical. En proyección horizontal es todo vista porque le estamos viendo el cono desde arriba y por tanto no nos tapa nada a ese cono. Por tanto, como decimos, desde estos dos puntos en esta zona de la curva va a ser en proyección vertical vista, insisto, al ser este punto el de más alejamiento. Se ve que este es el de más alejamiento. Ahí tenemos representada la parte oculta de la elipse.